La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. La palabra de Dios es sagrada, es inspirada, es buena, es el alimento, es todo para el que cree. Amén. Hebreos capítulo 1 dice la palabra: habiendo Dios hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con las palabras de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Esa es la identificación de nuestro Señor Jesucristo, la identificación de Dios, la identificación de su palabra. La carta a los hebreos o a los judíos está escrita exclusivamente para ellos. Se cree que es una carta que llegó en poder del canon y fue aprobada sin autor. Algunos se atribuyen a Pablo por la doxología y otras cosas, pero nadie ha querido decir de quién es, porque nadie sabe. Algunos por ahí dicen que puede haber sido Apolos, pero no vamos a discutir eso si el canon no dijo quién la escribió, dejémosla ahí. Lo importante de esta carta es que su contenido es para el mundo entero. Pasó a ser de los judíos en cierto momento, pero ahora es del mundo entero. Razones por qué. Una de ellas es porque tiene implícita la salvación del mundo. Otra es porque tiene el sacrificio de Cristo perfectamente detallado. Y otra podría ser, que es mejor dicho, que es necesario que el mundo sepa que hay salvación. Porque la carta a los hebreos, hermanos, tiene un detalle perfecto de todos los acontecimientos del sacerdocio, de los acontecimientos levíticos, de los acontecimientos que terminan en la propiciación por los pecados del pueblo, en una expiación perfecta de lo que Dios hizo con su Hijo Jesucristo. Esto es lo lindo y lo importante que la palabra nos deja en ella. Por eso yo quiero hablar un poquito sobre este título: el logo de Dios es para tus oídos. Cuando digo el logo de Dios es para tus oídos, me estoy refiriendo a la palabra de Dios escrita para tus oídos. Porque los tiempos antiguos fueron diferentes, los nuestros son diferentes, pero Dios no ha dejado de hablar a los hombres. El primer discurso que Dios dio sobre esta tierra fue a Adán. Adán tuvo el privilegio de ser el hombre que Dios construyó en el huerto y lo hizo perfecto, lo hemos dicho en muchas veces. Y cuando este hombre tuvo vida, lo primero que escuchó fue la voz de Dios. Lo primero que él escuchó fue la voz de Dios. ¿Por qué razón? Sencillamente porque Dios lo hizo perfecto. Puso en él el oír y puso en él el pensar. Vale decir que todo ser viviente oye y piensa. Todos nosotros oímos y pensamos y razonamos. Eso le dejó Dios en su gran libertad al hombre cuando lo construyó. Por eso que el primer discurso que le dio fue que se enseñoreara de todas las cosas. Le dijo: tú te vas a enseñorear de lo que yo he creado sobre esta tierra y vas a multiplicarte sobre esta tierra. ¿Se imagina usted oír la voz en ese aspecto y que le dé el señorío? El señorío sobre todas las cosas se lo dio al hombre. Por eso es que cuando recogemos el Salmo 8 dice: ¿y qué es el hombre para que de él tengas memoria?
si lo has hecho poco menor que los ángeles. El privilegio al hombre, en este caso el Salmo 8 es mesiánico, por supuesto, pero yo me traslado a pensar, ¿qué importancia tengo como hombre para Dios? Yo pienso que mucha, porque soy construido igual a Adán. Adán tenía lo que yo tengo. Adán tuvo lo que yo tengo. Y yo puedo enseñorearme también, pero con una diferencia si tengo a Cristo en mi corazón. Otra cosa que le dio en ese discurso es la obediencia. A Adán le dio la parte que le dijo, todo puede ser tuyo, todo es tuyo, pero si me obedeces. Y esa es la parte difícil, hermanos, donde ya entra el problema. Y como Dios es sabio, ya sabía, le habló por la palabra de él directa y le dijo su advertencia. Una advertencia que permanece desde entonces hasta ahora. Es una advertencia para usted, para mí, que está vigente. El Señor le dijo qué no debía de hacer y lo hizo. A partir de ese momento, hermanos, cuando Adán hizo eso con su mujer, el Señor quedó advirtiendo hasta el día de ahora. Por eso que cuando escribe las cartas allá en Apocalipsis, Juan, es el Señor mismo hablando. Y le dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Y esa advertencia le corresponde solo a Dios. Hay predicadores, hermanos, no ven a colación, ni quiero juzgar a nadie, pero no deberíamos de decir esto, porque solo le corresponde a Dios decirlo. Está bien que mi abuela me dijera, por aquí hijo te entra y por aquí te sale, correcto, estaba bien. Y así pasa con muchas personas. Pero el Señor ha dicho, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y solo le corresponde a Dios porque Él lo comprobó en el huerto del Edén cuando habló con Adán. Por primera vez la palabra en el universo se hizo terrenal para hablar con un hombre y ponerla en el hombre. El Señor había amonestado a Adán con una advertencia, algo que no había ocurrido. Y Adán conocía a Dios. Adán conocía a Dios físicamente. La Biblia así lo dice. Físicamente conocer a Dios, hermanos, es un privilegio, solo lo tenía el hombre de aquella época. Quiero ir a Génesis capítulo 3. Fíjense que allí en el capítulo 3 está la tragedia escrita del hombre. Porque cuando Dios descendía a hablar con la pareja al huerto, lo hacía físicamente. En la tardecita, cuando el viento soplaba por ahí fresco, bajaba a hablar con el hombre. Pero en esta oportunidad que recoge la Biblia, en el capítulo 3, versículo 8, de 8 y 10 del Génesis, nos damos cuenta que se rompió aquel esquema de Dios. Se rompió aquella parte en la que Dios llegaba libremente a hablar con el hombre. ¿Por qué? Porque cuando lo leo me doy cuenta que dice el versículo 8, y oyeron la voz de Jehová, los dos, que se paseaba en el huerto. O sea que Dios se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová su Dios. Aquí está el problema. Aquí se dio el problema más grave. ¿Por qué se escondió el hombre? Sencillamente porque aquel discurso, aquella palabra que Dios puso en su mente y en su corazón, la desechó. La advertencia no le funcionó. Entonces ahora se tiene que esconder, y a partir de ese día, amado hermano, amada hermana, el mundo se esconde de la presencia de Dios. El mundo entero se está escondiendo de la presencia de Dios. Si nosotros tenemos noticias por CNN y lo que otras comerciales que les podría decir, nosotros nos enteramos de muchas cosas, pero no nos enteramos de cómo la gente busca a Dios. Eso no nos enteramos. ¿Por qué? Porque hay una cantidad, millones de personas que no quieren nada con Dios. Desde la caída del huerto, cuando el hombre se escondió de Dios, perdió la presencia de Dios. Y no culpemos a Dios, amados hermanos, si no es Él el que se esconde es el hombre.
El que se está escondiendo es el hombre porque es el que peca, es el que tiene el gen de la pecaminosidad de Adán. Amado hermano, Dios siempre le habló al hombre y lo estuvo reconviniendo, pero no entendió. Este entendimiento que le puso lo rompió la comunión con Dios. Si lo podía ver físicamente, ahora ya no lo mira. Ya no lo mira. ¿Por qué no lo mira? Porque Dios lo sacó del estado de donde él no era un niño. Pues este hombre no sabía nada del bien y el mal. Y pasó al estado de la conciencia. Cuando pasó al estado de la conciencia y conoció el pecado, Dios no lo abandonó, sencillamente no le permitió seguirlo viendo físicamente ni hablando directamente. Y eso es lo que pasa hoy en día, hermanos. Eso es lo que pasa hoy en día, que la presencia de Dios, para que la tengamos, tendríamos que entrar en un proceso real de santidad con Dios. ¿Sabe usted? Incluso los patriarcas seguramente, yo pienso que algunos dicen que lo vieron, según lo que dice la palabra, pero no sé. No sé realmente, no lo puedo afirmar, pero que Dios les hablaba sí lo puedo afirmar porque la palabra sí lo dice, pero se fue perdiendo conforme ha ido transcurriendo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando el hombre pasó al estado de la conciencia? Ahora se domina solo. Descubre que tiene su propia razón, descubre que puede hacer cosas, descubre que tantas cosas y se conforma y se va acomodando a vivir así. Y no se da cuenta, no se entera quizás que trae un gen que no es correcto, el que Adán siguió engendrando. Porque Adán, después de que fue sacado del huerto y expulsado de su propia casa, en ese momento que lo expulsaron de su propia casa, perdió la inmunidad, perdió todo. Y en ese momento Dios lo sigue amparando, pero él sigue engendrando pecado. Porque ahí viene en la sangre. Ahí viene en la sangre. Por eso dice la Biblia que de continuo estaba la maldad en los hombres y Dios sigue hablándole al pueblo, pero Dios guardó silencio por un momento y de repente dijo: no me funciona, lo voy a acabar. Terminemos con esto. Pero había un hombre llamado Noé, que lo conocemos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Adán había contaminado la creación y también a Noé. Porque por muy bien que le cayera a Dios, tenía el gen de Adán. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que aquí hay que hacer algo. Y Dios quiere hacerlo a través de su palabra. Y a través de su palabra lo trajo al hombre así contaminado, reconviniéndolo por el camino. Entonces, cuando lo viene reconviniendo por el camino, viene y se encuentra hablándole de esta manera. Por eso cuando Hebreos habla así, dice: habiendo hablado muchas veces. Amado hermano, cuando dice la palabra que le habló muchas veces, a mí me lleva a pensar algo. Implica que Dios sigue interesado, que Dios estuvo interesado y sigue interesado en hablar muchas veces. ¿Cuántas veces te ha hablado a ti? ¿Cuántas veces me ha hablado a mí? Y yo no he podido entender la voz de Dios, porque no he podido discernir qué me quiere decir Dios. No le he prestado el tiempo, no le he prestado mi pensamiento, no le he prestado yo aquello que necesito para oír a Dios. Porque todos tenemos derecho de oír a Dios como Adán lo oía. Tal vez no verlo físicamente, pero tenemos el derecho de oír a Dios, porque para eso nos creó los oídos. Y por eso él mismo dice: el que tiene oídos para oír, oiga la palabra de Dios. Mire qué lindo, pero muchas veces implica también que a Dios le interesa hablar con su creación. A Dios le interesa que le busquemos. A Dios le interesa, porque si algo le preocupa a Dios es que no le busquen. Y usted dirá: pero ¿y cómo puede estar preocupado Dios? Yo voy a creer que Dios está preocupado. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ama. Y Dios te ama de tal manera que tú no te das cuenta que todos los días de tu vida estás necesitando un consejo de la palabra. Estás necesitando un consejo de Dios para tu vida. Todos los días de tu vida te va a ocurrir. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que el hombre cree que es la mata donde se rasca el tigre. Por lo que sabe, por lo que puede hacer, cree que eso es campeón. No. Hermano, mira, cuando tú estás en la encrucijada de tu vida,
Una persona normal navega en aguas tranquilas, eso es verdad. Pero de repente aparece una cosa que no es. Y cuando esa cosa que no es viene, entonces empieza a pensar el cómo. El cómo del hombre está ahí, en su marco teórico. El cómo del hombre a veces puede estar en la hipótesis, porque no sabe, piensa en quién le va a ayudar. Piensa cómo hacerlo primeramente solo y después busca la ayuda de otro. El grave problema es que busca su propia ayuda, la de los otros y por último Dios. Hermanos, ese es el gran defecto del hombre y que no se ha enterado que Dios le está menospreciando a Dios. No se ha enterado de que primero es Dios ante todas las cosas. Tú puedes ser lo que tú quieras ser o te ha permitido Dios ser en tu vida, pero tienes que llegar a una razón clara que en todo momento, aun cuando sea sencillo el problema, tú necesitas a Dios. Y por eso es que está la palabra de Dios. La palabra de Dios está ahí. Nosotros no tenemos que culpar a Dios por lo que pasó en el huerto del Edén. Dios nunca se escondió del hombre. El hombre se esconde de Dios. Y cuando el hombre se esconde de Dios, entonces no se entera que Dios dice que habló en aquel tiempo muchas veces. Note usted que la palabra dice, hablado muchas veces y de muchas maneras. Ahora las maneras me hablan de otra cosa, que son los modos, los métodos, o como usted lo quiera llamar, en que Dios nos va a hablar. Yo no sé cómo le habla a Dios, si esta mañana le habla por la palabra, le ha hablado por un niño, le habló por el río, le habló por un sueño, no lo sé, pero lo importante es que yo tengo que entender que Dios quiere una comunicación conmigo. Mire, y eso de la comunicación que quiere conmigo es porque Él cree que yo necesito un consejo. Él cree que yo necesito un consejo porque yo no lo estoy buscando, yo estoy haciendo mi propia vida. Y cuando no lo empiezo a buscar, es que me estoy escondiendo de Dios. Yo debo decirle, hermano, nosotros, sabiendo que Cristo vino y por eso estamos aquí, este gen fue perdonado. Porque cuando tú recibiste a Cristo, Dios te perdonó. Pero curiosamente, si no hay una entrega total, si no se entra al proceso de la regeneración por el Espíritu Santo, el gen puede seguir haciendo daño. Porque el pecado ahí está. Y por eso es que Pablo dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Ese es mi problema. Yo ya no estoy destituido de la gloria de Dios porque yo recibí a Cristo. Y si recibí a Cristo, cualquier cosa que venga por este gen pecaminoso, yo sé que tengo a quien me perdone. Pero llegar a ese estado de la conciencia, llegar a esa parte importante y creerlo, hermanos, marca diferencias a veces. Por eso es que Dios nunca nos ha dejado de hablar por su palabra. Nunca nos ha permitido que cambiemos nuestro modo de oír. ¿Por qué? Porque fíjese que cuando envió a nuestro Señor Jesucristo, lo envió con la palabra. Yo quiero leerle lo que dice Juan 1:1, un poquito más desglosado. Dice la palabra cuando Juan la recoge. En el principio era el verbo. ¿Qué quiere decir? Dios, habiendo hablado muchas veces y de diferentes maneras por los profetas a nuestros padres, hoy dice nos ha hablado por el Hijo. Y cuando nos dice esta palabra que nos ha hablado por el Hijo, se está remitiendo sencillamente a lo que Juan dice, en el principio era el verbo. En el principio lo que quiere decir era el logo. En el principio lo que quiere decir era la palabra de Dios, porque por la palabra de Dios fueron hechas todas las cosas. Por la palabra de Dios fue creado todo el universo. Por la palabra de Dios fue creado el hombre. Por la palabra de Dios subsisten todas las cosas. Por eso dice Juan, en el principio era el verbo. Y el verbo era con
con Dios, la palabra era con Dios, la palabra es con nuestro Señor Jesucristo, la palabra que venía con nuestro Señor Jesucristo venía para el pueblo enviada por Dios. Por eso que nuestro Señor Jesucristo siempre habló con autoridad y siempre dijo: yo vengo a decirle lo que mi Padre me ha dicho que les diga. Por eso arrepiéntanse y conviértanse, para que vengan tiempos de refrigerio sobre sus vidas. Oiga, hermanos, dice el Juan, y el Verbo era Dios, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios es Jesucristo. Eso es lo que nos quiere decir. Nosotros no tenemos por qué estar culpando a Dios si fue expulsado Adán del huerto. Amado hermano, si usted quiere estar expulsado del huerto de Dios después de recibir a Cristo, eso es un problema muy aparte. Pero yo le digo esta mañana, tenemos que buscar a Dios, tenemos que entrar en oración, tenemos que buscar la santidad. Mire, hermano, yo sé que cuesta. Es un proceso, hermanos, que todos pasamos por ahí, cuesta. Por eso es que aquel hombre cuando hizo ese cántico, yo pienso que estuvo en una vigilia completa. Yo pienso que lo pensó y lo repensó para componer esa canción. Ustedes se la conocen bien. Una que dice: sin santidad nadie verá al Señor. Oiga, y lo hizo en una armonía perfecta y la cantamos, pero no vamos al fondo de la realidad, que sin santidad no veremos al Señor. Eso es aterrador, hermanos. Debería ser aterrador. ¿Por qué razón se lo estoy diciendo? Porque hay que analizar cada frase y los componentes que tiene con lo divino. Este hombre, yo pienso que lo dijo bien y dijo: no, le tengo que dar una soltura. Y después de que cantó eso, sin santidad nadie verá al Señor, se dice, pero le veré, dice. ¿Usted se la conoce? Pero yo sé que le veré. Oiga, qué bonito, ¿no es cierto? Eso me da, qué tranquilidad. No, pero la santidad, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Si el cómo ha sido siempre mi interrogante en todas las cosas de mi vida. ¿Por qué no estoy buscando realmente a Dios y buscar el cómo lo tengo que hacer? Amado hermano, vamos a tener que doblar rodillas, buscar manos santas para adorar a Dios y realmente entrar en el detalle. ¿Sabe por qué? Porque Dios sigue queriendo hablar a su pueblo. Y yo te quiero decir, como habló a los antiguos, te puede seguir hablando. Dios llevaba al pueblo y de repente dijo: no, se van a acabar estos, los voy a ahogar. Y los ahogó. Oiga, cuando usted lee todo el Génesis y lee la parte del diluvio, hay quienes no creen eso, hermano. Hay quienes dicen: no, sí, eso no puede haber sido cierto. ¿Cómo? Imposible. Métasele bien a la palabra y se va a dar cuenta. Lo que Dios dice solo hace. Estaba el Señor pensando y dijo: no, aquí se acaba todo. Pero había un hombre que le gustó, que fue Noé. Y por eso es que Hebreo está diciendo que él habló de un modo a otro a nuestros padres. Y encontró a un Noé y habló con él. Y lo primero que le dijo: mira, he hallado gracia en ti, hace un arca y te metes tú y tu familia. Y después los animales. ¿Se da cuenta? Habló con Dios, habló de nuevo a Dios. No había hablado desde que no le hicieron caso en el huerto. Desde que habló con Caín y se fue despidiendo, ya no habló. No me dice eso, solo dice que la Biblia que invocaban el nombre de Dios. Pero ¿sabe qué? Habló con Noé y le dijo: vamos a hacer una nueva cosa. Y levantó aquella nueva generación. Y cuando el arca terminó su vida útil allá en el monte Ararat, vino Dios y volvió a hablar con Noé y le dijo lo mismo que le dijo a Adán. Le estaba diciendo: enseñoréate, multiplícate, obedece, y te dejo la advertencia. Oiga, hermano, si Dios sigue siendo igual, sigue siendo lo mismo, y por la palabra Noé caminó, por la palabra el hombre se preservó, por la palabra el hombre continuó. Después tomó un pueblo propio que lo hizo con Abraham, que lo conocemos. Abraham era un hombre tranquilo que estaba allá donde fue el huerto del Edén en su tiempo, que después fue Ur de los Caldeos, Mesopotamia, y ahora es Babilonia. Ahí sacó a Abraham para llevarlo a levantar un pueblo, y habló con él.
Y fue bien claro cuando habló con él y le dijo tantas cosas. Y levantó un pueblo, que es el que ahora vive. Y levantó ese pueblo. Y ahí llevó, habló con sus hijos, Jacob, Isaac. Pero ¿qué pasó cuando se encontró con Moisés? Con Moisés, un siervo de Dios lindo. Un hombre, hermanos, que debería ser el ejemplo para la iglesia, para oír a Dios. Un hombre como Moisés debería ser el ejemplo del mundo entero para escuchar lo que Dios te está diciendo. Porque Dios siempre está direccionando al pueblo y diciéndole qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer. Pero lo que pasa es que no le presta atención. Hermanos, ese es el hombre que divaga en pensamientos. Moisés le prestó los oídos a Dios. Y tanto así que Dios le dijo, yo no puedo hablar con ese pueblo. Y no le dijo que no podía porque el pueblo era malo, eso ya lo sabíamos. No podía porque los iba a matar con su voz. Sube tú al monte y ellos se me quedan en el cerco. Ahí en el cerco que se queden. Ahí en el cerco se quedaron. Y cuando vieron los primeros relámpagos, los truenos enormes en la montaña, se fueron. Y cuando Moisés bajó y traía su rostro iluminado, no lo podían ver. ¿Sabe por qué? Porque no tiene la capacidad, no tiene la santidad, no la ha buscado. Amada iglesia, nosotros, si queremos ver a Dios con ojos espirituales, tenemos que abrir los ojos, pero en oración, en ayuno, en una concentración perfecta, buscando a Dios. De otra manera, va a ser imposible oír lo que Dios te quiere decir. Siempre hay una advertencia, siempre hay una palabra, siempre hay algo. Y amado hermano, si alguna vez no te ha pasado algo, es porque Dios te lo ha advertido con tiempo. Ahí está, este hombre en santidad, 40 días de ayuno con Dios, 40 días arriba, y Dios le hablaba a un pueblo por un hombre. Por eso que Moisés se ganó que Dios le dijera, voy a levantar un profeta como tú, a él van a oír. Porque a él no lo oían todos. Por eso en el camino le va diciendo el Señor a Moisés, oye mi hijo, estas palabras que yo te mando ahora, que estén en tu corazón. Repítelas a tus hijos y a todos, pero que estén en tu corazón. ¿Por qué? Porque Moisés guardaba en su corazón la palabra de Dios. Cuando tú guardas en tu corazón la palabra de Dios, amado hermano, te estás volviendo inmune a todas las cosas, incluido el pecado. Cuando tú guardas la palabra de Dios en tu corazón, todo te va a ir bien, va a prosperar, como dice el Salmo 1. Oiga, qué interesante es la palabra de Dios en la vida de los hombres. Por eso yo te lo digo en esta mañana, aquí abiertamente, y tú que sintonizas el canal 46, ponle atención a la palabra de Dios. Está llegando a tu casa gratuitamente y tú no le has hecho clic. Recibe al Señor Jesucristo, que Él es la palabra de vida eterna. Oiga, hermano, Dios hablaba a través de esta gente y la llevó hasta la tierra prometida. Por la palabra, conducidos por la palabra hasta la tierra prometida. Y aún estando en la tierra prometida, el pueblo seguía bien. Y este es un problema que yo casi que quiero detallar. Mira, no siempre nos va a estar yendo del todo mal. Seguro estoy. Y más de alguno lo puede haber comprobado ya. Dios le ha bendecido y está bien. A lo que le llame, estar bien. Yo le llamo estar bien, que me llamen a comer. Yo le llamo estar bien, que no me dio fiebre. Yo le llamo estar bien, que tengo como hablar con Dios siempre. Yo le llamo estar bien, que mis familiares no están enfermos. Yo no sé si usted le llama estar bien a lo mismo que yo. Pero si usted le llama estar bien, es que ya pagó su casa, que tiene 2 carros, que tiene hijos profesionales, etcétera. No importa cuál sea la categoría, lo importante es analizar bien si estoy bien. Y en ese análisis, no olvidarme de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Porque eso pasó con el pueblo cuando se estableció en Israel. No más guerras, le vino un rey bueno, Salomón, que no tuvo guerra, pero seguían haciendo lo malo. Hermano, si tu almohada te la compraron de plumas de ganso y duerme feliz, qué alegría, pero no te olvides de Dios. Dios le dio permiso al ganso de vivir y de morir para que te dieran las plumas. Siempre está Dios implícito en todo.
No creas que todo lo que tienes o te está yendo bien es porque tú eres campeón. No, ya te dije, no. El hombre no puede estar creyendo que sigue siendo la mata donde se rasca el tigre. No, hermano, sigue siendo vulnerable, pero si busca a Dios, Dios lo guarda. Dios te va a guardar. Dios te va a guardar. Pero el pueblo acomodado llegó allá y qué felicidad, pero se empezaron a olvidar de Dios. Se empezaron a olvidar de la palabra, se empezaron a olvidar de los consejos cuando Dios les dijo, hijo mío, yo quiero darte la prosperidad, yo quiero darte lo mejor, yo quiero darte que estés bien, pero no te olvides de mí. Pero el hombre creyó en su corazón que lo podía hacer y lo hizo, por eso Dios le dijo de una manera, yo tengo el poder para darte la riqueza, solo te pido que no te olvides de Dios. Y el hombre se olvidó. Entonces dice Hebreos, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿qué hizo Dios? Levantó profetas, otros profetas. Hermanos, cuando Dios decide levantar profetas es porque el hombre sigue escondido. Sigue en el huerto del Edén escondiéndose de Dios. Tuvo Dios que decirles, salgan de ahí, vengan, si ya sé lo que pasó, vengan, hablemos. ¿Por qué esconderse? El pueblo se volvió a esconder. Entonces Dios les levantó profetas. ¿Y qué hacía el profeta? Diles que digo yo. Escribe lo que yo te estoy diciendo y el que lo lea corra. Anda y predícale al pueblo que va a haber destrucción. Anda y cuéntales lo que le va a pasar con un yugo que van a tener en su servicio. Eso hacían los profetas. Pero cuando Dios encontró a un Noé, lo encontró para preservar la especie. Cuando Dios se encontró con un Abraham para levantar un pueblo, se encontró con un Moisés para conducir un pueblo. Ahora se encuentra con los profetas, pero ¿quiénes son estos hombres? Son hombres importantes que deberían de tener también comparación con la iglesia. ¿Por qué? Porque vivían en constante santidad y buscando de continuo a Dios. Eso implicaba que Dios les hablaba para que le dijeran al pueblo. Hoy en día andan profetas por ahí diciendo cosas que no es el tema de esta mañana y lo quiero mejor obviar, pero me veo tentado a decirlo. Hermano, el profeta único que puede hablar es Dios. Nadie más, hermano. Si Dios escoge un profeta y el Señor dijo, hasta Juan llegaron. Mire bien lo que le digan. Dios levantaba a los profetas en santidad. A un Jeremías llorando diciéndoles, háganlo como Dios dice, así dice Dios, no lo haremos. 12 profetas, entre ellos en el cautiverio y otros antes del cautiverio, hermano, y nunca ocurría nada de lo que Dios quería. Y por eso es que el castigo fue grande, fue fuerte, fue muy fuerte, fuertísimo, amado hermano. Y eso los llevó a pagar un precio que no deberían de haber pagado. Pero la rebeldía es la que lleva a los pueblos a eso. Por eso yo te digo, amada iglesia, nosotros no tenemos por qué pagar un precio alto por el pecado. Porque desde que Cristo vino sobre esta tierra, tú y yo somos salvos y tenemos un juez que nos ayuda a poder mediar y reconciliarnos con Dios cuando pecamos. Dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonar pecado. Por eso es que cuando Dios envió a su Hijo, lo envió con la palabra. Es la última decisión de Dios. Hermano, tú ya no estás oyendo y tal vez lees la palabra, los consejos proféticos, pero ya no tienes un Antiguo Testamento que te hable, sino Dios mismo con su Hijo. Porque Jesucristo vino justamente para hablar, unir el Antiguo Testamento con el Nuevo. ¿Por qué lo hizo? Porque Él era en el Antiguo Testamento. El Nuevo está oculto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo está revelado el Antiguo a través de la palabra de Dios. Jesús cuando irrumpe sobre esta tierra, yo pienso que habló Dios con el Hijo y le dijo, Hijo, es tiempo, anda sobre esa tierra. Lo que hizo el diablo allá con Adán y Eva lo va a hacer a romper. Y usted conoce teológicamente el trato que hubo para romper esa maldición. Usted lo conoce. Y predicaremos un día esto más detenidamente sobre lo que es la expiación. Pero yo quiero decirte algo.
Jesús vino en obediencia a esta tierra. Y todos los que lo vieron eran escépticos. Conocemos los acontecimientos de su nacimiento, su tiempo y su tiempo de ministerio. Pero muchos todavía están encerrados creyendo que fue un hombre común y corriente. Si se refiere al hígado, al páncreas, a los riñones, a todo lo que tiene un cuerpo humano, sí. Pero Jesús se vació de ser Dios para estar entre los hombres y servir a los hombres. Y cuando Jesús vino, lo primero que traía era la palabra. Usted recuerda haber leído en los evangelios que dice que cuando fue bautizado y salió de las aguas, comenzó a hablar. Y lo primero que dijo es: el reino de Dios se ha acercado. Dicho de otra manera, soy yo. Arrepiéntanse y crean a la palabra que yo les traigo. Pero no creyeron. No creyeron. Por esa razón es que cuando Jesús está próximo a llegar al Calvario, llora frente a Jerusalén, llora frente al pueblo y le dice: ustedes mataron los profetas, ustedes los apedrearon, ustedes no han entendido la visitación, ustedes no han comprendido que la palabra, el logo de Dios vino sobre esta tierra para que lo entiendan, ustedes no han comprendido absolutamente nada y no le quedó más remedio que llorar. Yo te quise juntar como la gallina a los polluelos y no quisiste, y lloró frente a Jerusalén. Amado hermano, ¿no cree usted que es importante que hablemos de este tema? Claro que sí. ¿Por qué? Porque el Señor vino. Cuando empezó su ministerio, le dieron a leer un libro, un rollo públicamente, y él leyó, allá en Lucas 4, versículo 16 en adelante, leyó la parte que le corresponde ministerialmente, y luego que la hubo leído, dice el 20, y enrolló el libro, lo dio a los ministros y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lo que le quiso decir, todo lo que los profetas les dijeron, todo lo que le dijeron en el Antiguo Testamento, todo lo que Dios mandó a decir por Noé, por Abraham, por Isaac, Jacob, por Moisés y todos los demás, ahora se los traigo yo, ahora se los vengo a decir yo. Y los sacaron de la sinagoga, no creyeron. Pero Hebreos recoge y dice que ahora nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿No se alegra, amado hermano, que esa palabra haya venido a su vida a través de esto? Tal vez algunos ignoran lo que es la palabra de Dios porque no la han leído. Tal vez no se han enterado que es espíritu. Tal vez no se han enterado que es inspirada. Déjame decirte, si el canon está aquí, esto es importantísimo porque es la inspiración de Dios. Amado hermano, puede haber muchos libros, entre ellos deuterocanónicos, protocanónicos y los apócrifos, pero esta es la palabra verdadera de Dios, aprobada por Dios mismo, para que usted y yo seamos sustentados por ella. Esa es la palabra de Dios. Y Dios mismo la proclamó. En un ministerio corto, el Señor le dio a entender muchas cosas. Cuando fue bautizado, una voz audible dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Pero quiero leerles algo así rapidito sobre lo que dice Lucas capítulo 9. Fíjense que se habla de la transfiguración. Jesús fue al monte. Jesús ya sabía lo que iba a pasar. Y fue al monte con sus discípulos amados que le obedecían y estaban con él. Dice la Biblia que se transformó. Usted conoce los detalles de la transformación: ropas más blancas de lo normal, figura y todo lo demás. Pero en los acontecimientos que aquí hay, dice que bajó Elías y bajó Moisés. Dos de los grandes profetas de Dios bajaron a platicar con él sobre cómo iba a morir. Si no lo ha leído, se lo leo. Dice el 30, en Lucas 9:30, he aquí dos varones que hablara con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén.
Estaban hablando de la muerte expiatoria. Estaban hablando de eso. Y los discípulos emocionados ahí, Pedro y los demás, estaban con sueño. Pero ¿qué es lo que pasó? Que ellos se pusieron atentos cuando se les vino una nube encima que los cubrió y reunió todos aquellos personajes. Vale decir, los personajes de la nube de la transfiguración están los apóstoles, Jesús, Moisés, Elías y Dios mismo. La Trinidad divina en esa nube. La Trinidad divina con el hombre importantísimo sobre esta tierra llamado Jesucristo. Están ahí. Y a mí lo que me llama la atención y lo que quiero que esta mañana tomen conciencia es esto. Dice el versículo 35. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Las últimas palabras de Dios sobre esta tierra, depositando en su Hijo la plenitud. Las últimas palabras de Dios diciéndole a esos testigos: este es mi Hijo amado, a él oigan. Por eso que Pedro, cuando escribe su segunda carta, ahí al final dice: yo estuve en el Monte Santo, yo oí esa voz. Por eso yo creo que la palabra que tenemos es la antorcha que te va a alumbrar como un lucero en la mañana hasta que el día esclarezca, porque con ella tenemos la profecía más segura, la palabra más segura, que no es hecha por hombres sino por Dios mismo, para que tú la disfrutes. Amado hermano, amada iglesia, esta es la palabra de Dios, este es el logo de Dios. Cuando desciende el Padre sobre esta tierra, ahí en la transfiguración, dice esas palabras, y por esa razón nosotros oímos a Dios. Pero seguimos con el velo sin ver a Dios. Yo no te puedo decir que eso lo vamos a quitar, pero cuando Jesús parte de esta tierra en su ministerio, nos deja la realidad, que es la que a la iglesia no le gusta, a la iglesia acomodada. Mira, Jesús los reúne en el monte y les dice: yo ya terminé aquí mi faena, me voy. No les dijo así, ¿verdad? Ni sabían que se iba a ir. Pero les dijo: yo viví, yo morí y yo resucité para que se predique este evangelio para arrepentimiento y perdón de los pecados, comenzando desde Jerusalén y al mundo entero. Esa fue la comisión que le dio a través del evangelista Lucas. Eso fue lo que el Señor dijo con su palabra. Pero no les dijo claro quiénes, dónde, cuándo, ni cómo. Solo le dijo que se predique. Oiga, qué interesante. Y a partir de ese momento, 500 que lo oyeron, solo 120 se fueron al aposento. Y 120 en el aposento meditaban y pensaban: ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Pero es que el Señor también en la comisión que recoge Mateo dice en el capítulo 20, 28, 19, 20: id y haced discípulos en todas las naciones, id y bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque ya aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Enséñenles las cosas que yo les he enseñado. Entonces, amados hermanos, si la palabra está escrita, si la palabra fue dejada por el Señor, si la palabra la plasmó en este libro llamado Biblia, es porque usted y yo tenemos la misión, la comisión, la importancia de llevarla a los confines de la tierra. Es porque usted y yo, hermanos, nos tenemos que volver evangelistas en nuestras casas. Es porque nos tenemos que volver evangelistas ahí en el sector de nuestra familia, en la comunidad.
Amado hermano, eso es importante porque el evangelismo, la iglesia, el Señor la dejó para esto. ¿Por qué? Porque nadie va a poder ir con el poder de la palabra si primero no se somete a Dios. Porque tiene que entender y comprender que se escondió de Dios cuando pecó. Pero ahora usted, amado hermano, limpio por la sangre del Cordero, usted ya no es el mismo, usted ya no es la misma. Usted marca diferencia en su vida. Por lo tanto, muévase a llevar la palabra de Dios para que tenga la continuidad. Muévase a llevarla porque está escrito, el Señor lo ordenó. Y mira, interesante lo que voy a decir para finalizar. Jesús los vio y los vio como que no creían. Y les tuvo que decir, yo tengo autoridad en el cielo y en la tierra. Váyanse a Jerusalén y no se muevan de ahí hasta que reciban poder. Oiga, pero cuando predicamos el poder de Dios, yo tengo el poder y la unción del santo, yo tengo el poder de Dios. Oiga, cuando usted analiza realmente lo que pasó, se va a dar cuenta que cuando recibieron la autoridad del poder del Espíritu Santo, fue para predicar la palabra, para tener el valor, para poder ir, para poder hacer las cosas. Bendita palabra de Dios. ¿Sabe, hermanos, qué importancia le dieron los apóstoles? Mucha. Pero la iglesia no le ha dado la importancia. Y yo quiero decirte que Jesús no la comisionó a muchos. No. Fíjese que siempre vamos a estar discutiendo eso y en discusiones nos vamos a quedar. 500 estaban y no quisieron. 120 fueron los comisionados. Y de los 120 comisionados recibieron lo mejor, que fue el bautismo del Espíritu Santo. Por eso finalizo diciéndote lo que Jesús dijo a través del Espíritu. Capítulo 16, versículo 13 de Juan dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Si usted cree esta palabra, créale a Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia está comisionada para esto, pero necesita el poder del Espíritu Santo para ir. Lo necesita urgentemente. ¿Sabe por qué? Porque sin el poder del Espíritu Santo seguimos sin oír a Dios. Seguimos sin ser los profetas de Dios. Dios, lo que voy a decir es una suposición mía. Si Pedro dice que para Dios 1000 años son 1 y 1 son 1000, me está diciendo que no me ponga a pensar ni a creer cuánto es el tiempo en el cielo. No me interesa. Me quedo así. Pero lo que sí quiero yo concatenar con esto es que Jesús partió al cielo y les dijo: no se vayan de Jerusalén, esperen. Y ese compás de espera que hubo, hermanos, fueron 10 días terrenales hasta el día de Pentecostés, que es el 50 de los meses del pueblo judío. 10 días terrenales implican que seguramente en el cielo es minutos o horas, no sé. Por eso dije que no me haga caso en esto. Pero llegó y le dijo: papá, ¿sabe qué pasó? Le acabo de ofrecer a mis discípulos tu promesa. ¿Cómo? Sí, papá, la promesa que tú le diste a través del profeta Joel, 900 años antes de que me mandaras a la tierra, yo se las acabo de dar. ¿Crees que se la podrías mandar? ¿Qué dijo el papá? Hijo, ahí va. Cayó sobre los 120 y a partir de ese momento la iglesia nace y fue otra cosa. Tuvieron ellos la palabra en su boca, tuvieron la palabra para llevarla, tuvieron el denuedo, tuvieron todo el valor suficiente para predicar esta bendita palabra, la cual ahora sigue siendo la que va a salvar el mundo, sigue siendo la que usted como iglesia Josué en Apopa va a tener que llevar en un determinado momento de su vida, sea en crisis o no lo sea, pero la
la palabra de Dios nunca va a volver vacía, porque el Señor la había profetizado con Isaías cuando dijo: mi palabra no volverá vacía, sino que la haré prosperar para lo cual lo ha enviado. Y ese enviado se llama Jesucristo, el cual legó a su iglesia esta bendita palabra para que usted y yo seamos salvos. Si le va a dar palmas al Señor, déselas completas, porque Él es el autor de todas las cosas sobre esta tierra. Padre amado, gracias, Señor. Te bendecimos, mi Dios. Esta mañana, en un pequeño paseo bíblico, Señor, nos damos cuenta que tu palabra sigue viva. Tan viva, Señor, que sigue siendo el sustento, el consuelo para aquellos, Señor, que sufren. Porque aún para los que están bien, Señor, es vida. Y nunca dejará de ser las letras más chicas del alfabeto griego y el hebreo son las que tú mencionaste. Que ninguna tilde, ninguna palabra sería quitada de tu palabra. Y es eso lo que quisiste decir. Por pequeña que sea la letra que quieran quitarle a la palabra, deja de ser la palabra. No puede dejar de ser la palabra para un pueblo que cree, pero deja de ser para el que no cree. Por eso, Señor, la respetamos, porque tú, Señor, la inspiraste por hombres, para que la tengamos ahora y sea espíritu en nuestra vida. Yo te ruego, Dios mío, esta mañana, por esta palabra bendita, tú, Señor, sigas conduciendo a tu pueblo a su destino final, que es el cielo. Pero no permitas que se acomode como aquel pueblo al cual le tuviste que enviar profetas. Ya enviaste al profeta, tu Hijo amado, aquí está. Jesucristo se llama y es Dios. Gracias. Señor, muchas gracias. Te queremos bendecir. Y con esta palabra queremos bendecir a los oyentes, a los videntes del canal 46. Diciéndote, este año quizás ha sido el año no muy bueno en tu vida. Y cabe la posibilidad de que has tenido tribulaciones, temores. Pero esta mañana desde Iglesia Cristiana Josué te saludamos. Y te decimos que tú tienes la solución si buscas a nuestro Señor Jesucristo como el Salvador de tu vida. Visítanos si te es posible e indágate para que puedas empaparte del conocimiento de Dios a través de las prédicas. Te bendecimos desde ya y que tengas un feliz 2016. Padre, a la congregación bendícela. Señor, yo no sé si hay enfermos, si vinieron cansados, tribulados, pero por la palabra tuya, Señor, solo dila. Si ellos tienen enfermos en sus casas, Señor, solo di la palabra. Si alguno está abriendo puertas de empleo, Señor, que no crea que las va a abrir, ábreselas tú, Señor. Cualquier otra cosa que escapa de mi mente y que tú la conoces y ellos la están poniendo, tómala en consideración y sea sometido todo a tu voluntad, Señor. Gracias, Cristo de la gloria, gracias, precioso Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó
el mensaje de la palabra de Dios.